Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar con la sección cuarta del tema de teoría general de los bienes, en los cuales ahora vamos a hablar en esta sesión de la posesión. Es un tema muy amplio y que los invito a que hunden en el tema, consultando los autores, ya sea Rafael de Pina o Rojina Villegas, o con el que ustedes se identifiquen. Bueno, ¿qué es la posesión? ¿Y cuándo hablamos de la posesión? ¿Cuándo hablamos de la posesión? Dice Rafaela de Pina que el tema de la posesión es difícil, dice. Esta circunstancia ha sido señalada por diferentes tratadistas, habiéndose escrito que la doctrina referente a la posesión es una de las más difíciles de explicar teóricamente, aunque en la práctica la instituyen hasta los ignorantes en derecho. La posesión en el sentido de derecho de posesión es considerada como un derecho provisional sobre una cosa, a diferencia de la propiedad y otros derechos reales que son definitivos. El jurisconsulto romano durante mucho tiempo solo explicaron el concepto de posesión a los derechos reales. Algunos tratadistas se muestran partidarios de que es un hecho, otros porque es un derecho. Y Rojina Villegas dice que la posesión puede definirse como una relación o estado de hecho que confiere a una persona el poder exclusivo de retener una cosa para ejecutar actos materiales de aprovechamiento, animus domini, o como consecuencia un derecho real o personal y sin derecho alguno. Y ya hablando del Código del Estado, en su artículo 826 nos dice que es que un poseedor de una cosa es el que ejerce sobre ella un poder de hecho, salvo lo dispuesto en el artículo 829, que nos remite al artículo 899, que posee un derecho el que goza de él. Es decir, también pueden consultar el Código Civil con el que ustedes se identifiquen, o ya sea de la entidad en la que se encuentren. Y hablamos de elementos de la posesión. ¿Cuáles son esos elementos de la posesión? Bueno, pues son dos elementos, que es corpus y es el animus. ¿Qué es el corpus? El corpus comprende el conjunto de actos materiales que demuestran la existencia del poder físico que ejerce el poseedor sobre la cosa para retenerla de forma exclusiva. ¿Y qué es el animus? Es el que constituye un segundo elemento de la posesión y es de carácter psicológico y consiste en ejercer los actos materiales de la detentación con la intención de conducir como propietario a título de dominio. Esos son los dos elementos de la posesión. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de la posesión? Bueno, pues hablamos del derecho de poseer a los frutos, el derecho de poseer para el reintegro de los mejores y gastos causados, la responsabilidad del poseedor por los deterioros sufridos en la cosa, y estos a su vez se clasifican por razón de intención. Por razón de intención encontramos 3 puntos: la posesión de buena fe, la posesión de mala fe y la posesión delictuosa. Cuando hablamos de inciso B, la clasificación por la procedencia, se hablan de dos clasificaciones: la posesión originaria y la posesión derivada. ¿Cuándo hablamos de la posesión derivada? ¿Cuándo hablamos de la posesión originaria? La originaria es la que tiene el propietario de la cosa cuando en virtud de un acto jurídico le entrega a otra concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder y en su concepto de usufructuario, acreedor, pignoratatio, depositario o a título análogo. En este caso de despojo
en el que tiene la posición originaria goza del derecho de pedir que sea restituido el que tiene la posición derivada. Y si éste no puede o no quiere recobrarla, el poseedor originario puede pedir que se le dé la posición del mismo. Solo la posición que se adquiere y disfruta en el concepto de dueño de la cosa poseída puede producir la prescripción. Cuando hablamos de posesión derivada, en este caso, al anterior, tiene que recibe la cosa cualquiera de las cualidades señaladas. Los poseedores de esta especie de posesión originaria y derivada se regirán por las disposiciones que norman los actos jurídicos, en virtud de los cuales son poseedores en todo lo relativo a los frutos, pago de gastos y responsabilidad por la pérdida o menoscabo de la cosa perdida. Y cuando hablamos de la clasificación de forma y disfrute, bueno, pues hablamos de la posesión pacífica, continua y pública. Y para ahondar más en el tema, los invito a que consulten la bibliografía. Reglas generales de la prescripción. ¿Cuáles son estas reglas generales de la prescripción? Bueno, y cuando hablamos de la regla, de las reglas generales de la prescripción, estas nos dicen que se estudiarán la prescripción adquisitiva, llamada por los romanos usucapión. Por prescripción positiva se entiende el medio de adquirir la propiedad o ciertos derechos reales mediante la posesión en concepto de dueño o de titular de un gravamen, en forma pacífica, continua, pública, cierta y por el término que fije la ley. La prescripción es un medio de adquirir bienes o librarse de obligaciones mediante el transcurso del tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. La adquisición de bienes por el simple transcurso del tiempo y la inactividad del dueño se le llama prescripción positiva o usucapio. ¿Qué es la acción plenaria? Cuando hablamos de la acción plenaria, en cuanto a efecto de la posición originaria, consiste en un ejercicio de acción plenaria, de posición o acción publiciana. Dicha acción no puede ejercitarse por un poseedor derivado. Esta acción compete al adquiriente con justo título y buena fe. Tiene por objeto que se le restituya de la posesión definitiva de una cosa mueble o inmueble. Se da esta acción en contra del poseedor del título, del poseedor de mala fe y del que tiene título y buena fe, pero en una posición menos antigua que la del actor. No procede esta acción en contra del legítimo dueño cuando el actor no tiene registrado su título tratándose de inmuebles y el demandado sí lo tiene, o bien cuando las posesiones sean dudosas, de manera que no haya certeza respecto de la calidad de la posesión. El segundo punto de esta característica de la acción plenaria nos habla que esta acción se intenta para que se resuelva sobre la mejor posesión. La controversia se refiere siempre en la calidad de la posesión. Se trata siempre de investigar quién tiene la mejor posesión originaria entre el actor y el demandado. Aquí está una tesis aislada que nos habla de lo que es la acción plenaria de la posesión no publiciana de buena fe como elemento. Están viendo cuál es el rubro. Ustedes pueden consultarlo en el Semanario Judicial de la Federación, las diversas tesis o jurisprudencia que existan sobre la acción plenaria. ¿Y qué son los interdictos? ¿Cuándo hablamos de los interdictos? Dice, como generalidad, este quinto efecto de la posesión
podemos señalar el ejercicio de los interdictos. Los interdictos son acciones posesorias, pero provisionales, que tienen por objeto proteger la posesión interina, ya sea originaria o derivada, de los bienes muebles o de los derechos reales constituidos sobre los mismos. Se dice que el objeto interdicto es proteger la posesión interina de los inmuebles, es decir, no se trata de juzgar sobre la posesión definitiva, ni tampoco de resolver sobre la calidad de la posesión para decidir quién tiene mejor derecho de poseer. ¿Cuál es el objetivo del interdicto? Pues ese objetivo es simplemente de proteger la posesión provisional interina de un bien inmueble, y por eso se da tanto al poseedor originario como al derivado. Se toma en cuenta el hecho mismo de la posesión en un momento dado, su finalidad, en otras palabras, es mantener un estado determinado de la posesión contra aquel que la perturbe, despojo o amanece por la ejecución de obras que puedan dañarla, presidiendo el mejor derecho para poseer que pueda existir entre el actor y el demandado que la ataque, y también sin prejuzgar a quien deba ser de forma definitiva la posesión, porque esto último será materia del juicio plenario de la posesión. Y damos como último punto de esta sesión lo que es la definición del registro público de la propiedad y qué significa esta definición. ¿Por qué toca el tema derecho privado del registro público de la propiedad? Bueno, pues más que es el sistema, en nuestro sistema legislativo es una oficina en la que en diferentes libros se lleva a cabo la inscripción de los títulos expresamente determinados en el Código Civil, con la finalidad primordial de dar al comercio jurídico la seguridad y la certeza necesaria para normar el desarrollo. Clemente Diego lo define como un centro de actividades jurídicas destinadas a servir principalmente los fines de la publicidad inherentes a la naturaleza del derecho real. Y Sánchez Román para él dice que es un centro público en el cual se hace constar el verdadero estado de la propiedad inmueble por la toma de la razón de todos los títulos traslativos de dominio y de los derechos reales inherentes que le afectan, y aún que cuando modifica la capacidad de las personas en ese orden la libre disposición de los bienes. Y para el Código Civil del Estado de Veracruz señala en sus artículos desde el 2932 al 2977 cuáles son las formas de llevar a cabo los registros y cuáles son esos elementos o cuáles son esas cosas que pueden ser sustituibles de registrarse ante dicha institución. El Código Civil también del Estado nos habla de cuáles son esos actos inscribibles, su funcionamiento y la estructura. Bueno, y esos actos para llevarlo a cabo a la inscripción ante el registro público de la propiedad están establecidos y muy específicos en el código. Los exhorto que lo consulten para una mejor comprensión. Doy por terminado esta sesión. Gracias, estamos en plataforma, pueden escribirme, los datos y el plan de trabajo están ya en la plataforma, ahí mismo está mi correo, me pueden escribir si hay dudas.